Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana quiero compartir con ustedes en el capítulo 3 del libro de Tito. Vamos a estar leyendo allí. Ya hemos sabido cómo Dios está estructurando su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene que ejercer poder sobre las naciones. ¿Cómo poder? Sí, nosotros tenemos un poder que se nos ha delegado por medio del Espíritu Santo de Dios. No es que sea de nosotros, no. ¿Qué pasa? Que ese poder tiene que hacerse visible para que aquellos que no creían crean. Y para aquellos que ignoraban que existía un Dios grande y poderoso, ya tengan el conocimiento de que sí existe y que su poder sobrepasa todo poder terrenal. Es necesario que guardemos nuestro testimonio como hombres y mujeres irreprensibles. Dios nos llama a aquellos que somos llamados para hacer una labor dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos llama, nos limpia, nos purifica y luego Él se manifiesta a través de nosotros. Pero es necesario apartarse de todo lo malo, todo. Porque cuando ya tú eres limpiado, eres un vaso de barro, el cual Dios va a usar conforme a su voluntad. Querido hermano, vamos a estar orando en esta mañana y pidiéndole al Padre que tome dominio y control de nuestras vidas. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, atamos al hombre fuerte, atamos todo principado y potestades del diablo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría y entendimiento. Toma nuestro entorno, toma, Señor, nuestras vidas en tus manos. Señor, que vayas tú delante de nosotros como poderoso gigante y que se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Queridos hermanos, es necesario que entendamos que Dios tiene un orden. El orden de Dios no es el orden terrenal que Satanás quiere imponer a las naciones, ¿sabe? Es un orden delegado del cielo, porque Satanás lo que tiene es un desorden, y cuando él quiere desestabilizar, él lo hace porque por falta de conocimiento. Nosotros tenemos un poder que se nos ha delegado del cielo de parte de Dios, pero hay que buscarlo, anhelarlo y ponernos en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando ese poder se manifiesta en nuestras vidas, Satanás queda avergonzado. Así que es necesario que entendamos que el cuerpo de Cristo se está reestructurando, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos reestructurados para que no seamos vanos en nuestros propios pensamientos. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que os
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, que porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondades de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de las regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificando por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza que de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógica y contenciosa, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho al hombre, que causa división después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propia justicia. Queridos hermanos, luego es necesario que entendamos lo que el Señor nos está diciendo.
La última parte es una parte de lo que está pasando que el Señor les ha dicho y se los ha recalcado. Pero es necesario que al final del video toquemos la tecla. ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan a sus pueblos a la decadencia, a tal extremo que no les importa poner a sufrir a sus propias naciones. Cristo está estructurando su cuerpo, su gobierno aquí en la tierra. Ese cuerpo se estructura de una manera muy importante. Primero está el apóstol, que es el que Dios elige para revelarle sus escrituras tal cual como está escrita por los ángeles. Ese apóstol recibe de Dios para enseñar, ¿sabe?, a los que le preceden. En este entonces le precede a él, ¿sabe?, aquellos que se hacen los que llamamos nosotros dentro de la congregación diáconos, ¿sabe? Y obispo. Primero viene, después del apóstol, viene el obispo, que tiene que estar establecido, apto para enseñar. Luego del apóstol viene. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Por lo siguiente. Porque Cristo, Dios, en su esplenitud, gobierna sobre el apóstol que recibe la palabra de Dios. El apóstol se le revela el conocimiento porque al apóstol Dios lo aparta, así como apartó a Pablo, ¿sabe? Y como apartó a Pedro. ¿Por qué? Porque sobre ellos está fundamentada su iglesia, o sea, la roca, porque es Cristo mismo. Luego el apóstol, el apóstol recibe la palabra y se las enseña, porque para eso Dios aparta a la persona, para que le enseñe a los diáconos y a los obispos, primeramente los obispos, para que estos obispos sean llenos del conocimiento de Dios, para que este gobierno empiece a fundamentarse. El fundamento es Cristo. Luego son los diáconos, que son aquellos que Dios pone por nombre. Los diáconos son aquellos que predican la palabra de Dios, los predicadores, los que evangelizan. Ya después vienen los demás dones, que son profecía, que son mansedumbre, amor, templanza, todo este tipo de cosas. Pero así está estructurado el cuerpo de Cristo. Y es necesario que entendamos que aquí viene un punto muy importante. Que después que Cristo, Él formaliza su cuerpo, Él le dice, mira, vamos a leerlo para que lo vayamos entendiendo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que seamos personas que no seamos apartados de los gobernantes, porque hay un punto muy importante y aquí lo vamos a estar viendo. Cristo
es el pastor de los pastores. Él se posa, gobierna directamente con el apóstol que recibe la palabra, se la hace llegar a su pueblo, que viene siendo luego aquí el obispo. El obispo, primero el apóstol tiene que orar por aquellos para que reciban la llenura del Espíritu Santo, poner sus manos sobre ellos y luego enseñarle la palabra tal cual como está escrita, como lo escribieron los ángeles. ¿Qué sucede? Que aquí estamos viendo reestructurado el pastor de los pastores, que es Cristo, el apóstol que recibe la autoridad de Dios directamente, y esta autoridad se ejerce así como se posó el Espíritu sobre David. Así él gobierna sobre su rey, que es en este entonces el apóstol. ¿Qué sucede? Que de aquí él traspasa su ley a los obispos para que ellos den el conocimiento de la palabra de Dios. Luego allí están los predicadores, que son los que se encargan de evangelizar y llevar la palabra por todo pueblo, ciudad y naciones. Por eso es que la palabra nos dice lo siguiente, que Él constituyó pastores, profetas, evangelistas, y todo Él lo estructuró de esta manera, pero todo fue hecho en Él, por Él y para Él. ¿Qué sucede? Que vuelvo y les explico que aquí Dios está estructurando su cuerpo para que gobierne sobre la faz de la tierra. Y que nos pongamos a la orden de las autoridades. ¿Por qué? Porque aquel que Dios ha llamado tiene el poder de orar, no porque Él tiene el poder de sí mismo, sino porque ejerce un poder, una autoridad que Dios le dio para que ore y la tierra, todo sea saneado. Puede transformarse por medio de la oración de aquel a quien Dios ha escogido. Si nosotros vamos al libro de los Reyes, cuando Elías profetizó que vendrían sequía, así como se cumplió en Elías, se cumple en nosotros. Nosotros podemos ir y decir, mira, Dios, así dice el Señor, esto y esto y esto. Y eso se va a reflejar, se va a ver. Pero cuando el pueblo se arrepiente y reconoce, así como pasó con Elías, que vino y le dijo después que mató a estos 450 profetas de Baal, ¿hasta cuándo van a dudar si Dios es Baal o si Dios es Jehová? ¿Hasta cuándo van a vivir en dos aguas? ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo se arrepintió, Dios le dijo a Elías, Elías, ora para que llueva. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa? Que nosotros, lo que hemos recibido el poder de Dios, podemos orar para que el mundo sea transformado. Pero esto no depende nada más de mí, ni del cuerpo de Cristo. Depende de los gobernantes, de aquellos que se han apartado para seguir instrucciones de Satanás. Que el Señor los reprenda. ¿Qué pasa? Y lo vamos a estar leyendo porque es necesario que lo vayamos leyendo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Queridos hermanos, es muy importante lo que aquí dice, que a nadie difamen. Nosotros, como cuerpo de Cristo, no podemos difamar a ningún gobierno, ningún estado. ¿Por qué?
Porque cuando llega el juicio, ellos se van a dar de cuenta que es Dios mismo. Tú no vas a venir aquí a difamar a alguien nada más porque sí. No, no puedes hacer eso. Tú tienes que tener claro que si Dios te dice, mira, anda y haz esto, hazlo. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios y ellos sepan que Dios está contigo. No podemos difamar a ninguno. Que no sea pendenciero. Pendenciero es peleón, difamador y todo ese tipo de cosas. Sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todo hombre. Queridos hermanos, tenemos que ser personas que sepamos llevárnoslas con todo el mundo, ¿sabe? Que cuando lo que sí tenemos que ser irreprensible, que cuando Dios manda hacer algo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la orden viene del cielo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. He aquí donde Dios hace la distinción entre su rey y el reino de los hombres. O sea, los pastores que no son de su redil. ¿Por qué? Vuelvo y le explico. Dios aparta a su pastor porque Él es el que gobierna a su pueblo. Por eso es que Dios es rey de reyes, porque Él manda en todas las naciones. Óigase bien, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a ser con ellos amables para que ellos entiendan y reciban la palabra de Dios para que salgan de esto. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿Por qué ellos son esclavos de concupiscencia? Porque piensan en cosas vanas, cosas que no son correctas delante de Dios. Y eso también nosotros lo fuimos en otro tiempo. Y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ellos hacen todo esto y nosotros también vivimos en esto. Pero cuando Dios vino a nuestras vidas, que nos cambia, mira lo que dice. Pero cuando se manifestó las bondades de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos dio otra manera de vivir. Por eso es que nosotros tenemos que dar ejemplo, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La palabra bien nos especifica. Cristo es el pastor de los pastores. Se posa sobre él, que él escogió como apóstol para revelar su palabra, para que el Espíritu Santo se derrame en los corazones, óigase bien, en los corazones de su pueblo y tengan el conocimiento, porque a él es que Dios va a poner gracia para que le oigan. Y ese conocimiento se transmite, ¿por qué? Porque lleva la gracia de Dios. Y mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondades de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, mira lo que pasó luego. No nos salvó, no por obras de justicia que no son nosotros
hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que aquí Dios regeneró su cuerpo y mira lo que dice, renovó, porque dice renovación de su Espíritu Santo, porque antes vivíamos en concupiscencia y Él nos limpió, nos ordena, nos capacita. Y mira, lo vuelvo a leer porque es que es tan bonito cuando Dios te está dando la palabra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Escúchese bien, no es por obra de nosotros, sino por su misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros no teníamos ley. Esta ley vino en un momento solamente para lo de la promesa, pero dice las escrituras que Cristo se conmovió en su corazón porque nos vio a nosotros sin pastor. ¿Qué hizo Él? Extendió su gracia para con nosotros. Es allí donde está la bondad y la misericordia de Dios. Por la